Él era un millonario atormentado por un dolor que el dinero no podía curar, y ella, la joven humilde contratada para organizar su vida vacía. Nunca imaginó que sus manos, movidas por la compasión, desatarían un secreto que él llevaba 5 años enterrando en lo más profundo de su alma. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se convirtió en un peligroso juego de vulnerabilidad y control. Él la necesitaba para calmar su agonía, pero su toque amenazaba con derribar la muralla que protegía su corazón roto. ¿Podrá la inocencia de ella sanar a un hombre que cree no merecer la felicidad, o la oscuridad de él terminará por consumirla? Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde qué país me estás viendo. Arthur Blackwood miró por la ventana panorámica de su despacho. Chicago se extendía a sus pies, una maqueta de poder y ambición que él había ayudado a construir. Pero el éxito no servía de nada contra el fuego que le recorría la espalda. Un espasmo agudo, una cruel herencia del accidente, le hizo apretar la mandíbula hasta que le dolió. Se agarró al borde de su escritorio de caoba, con los nudillos blancos, esperando a que la ola de dolor pasara. El despacho, como todo su ático, era un monumento al minimalismo y al control. Líneas limpias, colores fríos, ni una sola foto personal. Era una fortaleza diseñada para mantener el mundo a distancia, pero el verdadero enemigo estaba dentro. Su secretaria le había informado por el intercomunicador que su fisioterapeuta había cancelado. La rabia, impotente y fría, se sumó al dolor. Estaba completamente solo, atrapado en una jaula de lujo y sufrimiento que él mismo había construido. A kilómetros de distancia, en un modesto apartamento compartido en un barrio obrero, Elena Soto se ataba los cordones de sus zapatos gastados. Eran cómodos, fiables, como casi todo en su vida. Revisó su reflejo en el espejo del pasillo, una falda sencilla, una blusa impecablemente planchada y el pelo recogido en una coleta pulcra. Parecía profesional, o al menos eso esperaba. Sentía un nudo de nervios y emoción en el estómago. Este nuevo trabajo como asistente personal del señor Blackwood era una oportunidad increíble. Un sueldo que le permitiría por fin respirar y ayudar a su amiga Sofía con el alquiler. Durante años, su mundo había sido la pequeña habitación de su madre, sus días marcados por medicinas y cuidados. Había aprendido a ser paciente, a observar, a ofrecer consuelo con un simple gesto. No tenía experiencia en el mundo corporativo, pero sí sabía lo que era cuidar de alguien, y esperaba con todo su corazón que eso fuera suficiente. Al salir del ascensor privado que la llevó directamente al ático, Elena sintió que entraba en otro universo. El silencio era lo primero que la golpeó, un silencio pesado y absoluto que los suelos de mármol blanco parecían amplificar. El espacio era inmenso, con paredes de cristal que ofrecían una vista de la ciudad que le cortó la respiración. Todo era impersonal y perfecto, como el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas donde nadie vivía realmente. Su nuevo jefe, el señor Blackwood, le había dado instrucciones a través de su secretaria. Sus tareas eran sencillas: organizar su agenda, archivar documentos, gestionar recados. Tareas diseñadas para mantenerla ocupada y a una distancia segura. Mientras ordenaba unos papeles en un escritorio auxiliar, no podía evitar sentirse como un fantasma en aquella casa tan grande y vacía, una intrusa en un mundo de riqueza y soledad que no podía empezar a comprender. A media tarde, un sonido extraño rompió el silencio del ático. Fue un ruido ahogado, casi imperceptible, procedente del despacho principal. Elena se detuvo, con una carpeta en la mano. Dudó un instante. El señor Blackwood le había pedido explícitamente que no lo molestara a menos que fuera una emergencia. Pero algo en aquel sonido, una nota de dolor contenido, le erizó la piel. Se acercó a la imponente puerta de madera y llamó suavemente. «Señor Blackwood, ¿se encuentra bien?» No hubo respuesta. Solo el mismo sonido ahogado de nuevo. El corazón le latía con fuerza. ¿Debía entrar? ¿Y si se enfadaba? Pero la imagen de su madre sufriendo en silencio acudió a su mente. Con los dedos temblorosos, empujó la puerta y la abrió lentamente. Lo vio de espaldas a ella, apoyado contra el cristal de la ventana,
con el cuerpo tan tenso que parecía a punto de romperse. El hombre más poderoso de la ciudad parecía increíblemente frágil en ese momento. Su traje caro no podía ocultar la rigidez de sus hombros ni la forma en que su mano se aferraba al marco de la ventana. Elena dio un paso vacilante dentro del despacho. «Señor», empezó con la voz apenas un susurro. Él no se giró, pero su voz sonó tensa y cortante. «Le dije que no me molestara». Elena sintió el impulso de retroceder, de huir de aquella atmósfera cargada de dolor, pero su compasión fue más fuerte que su miedo. «Perdone, de verdad, es que cuidé de mi madre durante mucho tiempo. Sufría de dolores crónicos», dijo, juntando las manos frente a ella. «Aprendí algunas técnicas de masaje para aliviar la tensión. Si me permite, podría ayudarle. Solo en los hombros. A veces eso es suficiente». Hubo un largo silencio. Elena contuvo la respiración, esperando que la despidiera en el acto. Arthur se quedó inmóvil. La oferta de la chica era absurda, una invasión a su espacio personal que debería haber rechazado con frialdad. Pero la desesperación era una bestia voraz, y el dolor le estaba ganando la batalla. Se giró lentamente, y Elena vio por primera vez el sudor en su frente y la profunda agonía en sus ojos grises. Asintió una sola vez, un gesto brusco y a regañadientes. Tímidamente, Elena se acercó y le pidió que se sentara. Con manos firmes pero suaves, comenzó a masajear la tensión acumulada en sus hombros. Su tacto era puramente profesional, terapéutico, pero para Arthur, que no había experimentado un contacto humano desinteresado en 5 años, fue como una descarga eléctrica. De repente, una imagen lo asaltó. Su esposa, Laura, riendo en el coche, justo antes del impacto. El recuerdo fue tan vívido que le robó el aire. Un torrente de dolor, no físico, sino del alma, lo ahogó. Perdió el control. Agarró la muñeca de Elena para detenerla, su respiración agitada. «Basta», susurró, con la voz rota. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Elena retiró la mano como si se hubiera quemado, con el corazón desbocado. Los ojos de Arthur Blackwood brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Una vulnerabilidad tan cruda que la dejó sin aliento. Él apartó la mirada, avergonzado, y se recompuso en un instante. La máscara de frialdad y control volvió a su sitio, pero ella ya había visto la grieta. «Le pido disculpas», dijo él con voz formal, poniéndose de pie y alisando su chaqueta. «Ha sido suficiente por hoy. Puede retirarse». Elena solo pudo asentir, incapaz de hablar. Salió del despacho en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de calmar sus nervios. Ya no era solo su empleada. Había sido testigo de algo íntimo y doloroso, algo que él ocultaba al mundo. La línea invisible entre ellos se había cruzado, y ambos sabían que nada volvería a ser como antes. A la mañana siguiente, Elena caminó hacia el ascensor con el corazón en un puño. Cada latido un eco de su miedo. Estaba segura de que la despediría. La vulnerabilidad que había presenciado, la forma en que él había perdido el control, era una intimidad no deseada que ningún jefe toleraría. Pero cuando llegó, Arthur Blackwood estaba en su despacho, de espaldas a ella, mirando la ciudad como si nada hubiera pasado. Su voz, cuando finalmente habló, fue fría y distante, desprovista de cualquier emoción. «Tengo una lista de nuevas tareas para usted», dijo, sin girarse. «Archivos que necesitan ser digitalizados. Un proyecto de investigación. Necesito que se quede más tiempo hoy». No era un despido, era lo contrario. La estaba atando más a él, construyendo un muro de trabajo a su alrededor para mantenerla cerca, pero a una distancia segura y controlada. Elena solo pudo susurrar un «sí, señor», confundida y extrañamente aliviada. Los días que siguieron se instalaron en una rutina tensa y torpe. Elena se movía por el ático como una sombra silenciosa, concentrada en sus tareas, intentando hacerse invisible. Pero sentía la mirada de Arthur sobre ella constantemente. A veces, al levantar la vista de su ordenador, lo encontraba observándola desde la puerta de su despacho, con una expresión indescifrable. El aire entre ellos estaba cargado de lo no dicho, del recuerdo de aquel momento de debilidad,
Ella se ponía increíblemente nerviosa bajo su escrutinio, sintiendo que cada uno de sus movimientos era juzgado. Sin embargo, más allá del nerviosismo, empezó a percibir la profunda soledad que lo envolvía. Lo veía pasar horas de pie frente a la ventana, no como un rey contemplando su reino, sino como un prisionero mirando más allá de los barrotes de una jaula dorada. Su fachada de hombre poderoso no lograba ocultar la tristeza que emanaba de él. Una tarde, durante su escasa media hora para comer, Elena se sentó en un rincón del enorme salón, lejos de la cocina y las zonas principales. Sacó de su bolso un pequeño libro de bolsillo con la portada gastada. Era una antología de poesía que su madre adoraba. Estaba tan absorta en un poema sobre la lluvia que no oyó a Arthur acercarse. «Antonio Machado», dijo él, con una voz sorprendentemente suave. Elena dio un respingo, cerrando el libro de golpe como si la hubieran pillado haciendo algo malo. «Lo siento, no quería asustarla». Él señaló el libro. «A mi esposa». A Laura le encantaba. Decía que sus poemas eran como viejos amigos que entendían el alma. Por un instante, la barrera entre jefe y empleada se desvaneció. Compartieron un silencio que no era incómodo, sino lleno de una melancolía compartida. Fue la primera vez que él mencionaba a su esposa, y para Elena fue como si le hubiera entregado una pequeña y frágil pieza de su corazón. Desde ese día, Arthur comenzó a fijarse en ella de una manera diferente. Ya no la veía solo como una empleada eficiente, sino como una persona. Notaba los detalles que antes pasaban desapercibidos. Sus zapatos, aunque limpios, estaban visiblemente gastados en los talones. El Tupperware del que comía cada día contenía siempre comida sencilla, hecha en casa. La forma en que sus cejas se fruncían ligeramente cuando se concentraba en una tarea difícil. Observaba su diligencia tranquila, la dignidad con la que se movía por un mundo que claramente no era el suyo. No había en ella ni rastro de envidia o ambición. Era simplemente Elena. Una presencia serena en medio de su vida vacía y controlada. Esta observación silenciosa lo intrigaba y, para su propia sorpresa, ablandaba algo dentro de él que llevaba años endurecido como una piedra. Se encontró a sí mismo queriendo saber más sobre la mujer del libro de poemas y los zapatos gastados. La rutina se rompió una mañana con la llegada inesperada de una mujer alta y elegante, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en 6 meses. Entró en el ático sin llamar, como si fuera la dueña del lugar, y encontró a Elena en el salón privado de Arthur, ajustando los cojines del sofá para que él pudiera sentarse más cómodamente. La mujer se detuvo en seco, sus ojos azules y fríos recorriendo a Elena de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Y se puede saber quién es usted?», preguntó con una voz cortante que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad. Elena sintió cómo se le encogía el estómago. «Soy Elena Soto, la asistente del señor Blackwood», respondió, tratando de que su voz sonara firme. La mujer arqueó una ceja perfectamente depilada. «Ah», dijo, y ese simple sonido estuvo cargado de sospecha y juicio. La mujer era Isabel Blackwood, la hermana mayor de Arthur. Ignoró por completo a Elena después de su presentación inicial, tratándola como si fuera parte del mobiliario. Hizo un recorrido por la estancia, pasando un dedo por una superficie en busca de polvo inexistente, su desaprobación palpable en cada gesto. Luego se dirigió a Elena de nuevo. Su tono era el que se usaría con una sirvienta de la que se sospecha. «¿Cuáles son exactamente sus funciones aquí, señorita Soto? ¿Son sus responsabilidades tan domésticas?» La pregunta era una clara insinuación, diseñada para humillarla y ponerla en su sitio. Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. «Realizo tareas administrativas y asisto al señor Blackwood en lo que necesite para su comodidad debido a sus dolores de espalda», explicó con calma, aunque por dentro temblaba de rabia e impotencia. Isabel sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Poco después, Isabel arrastró a su hermano a su despacho para hablar en privado, cerrando la puerta con firmeza. Aunque Elena no podía oír las palabras exactas,
El tono de voz de Isabel, agudo y insistente, atravesaba la madera. Desde la perspectiva de Arthur, la conversación fue directa y brutal. «Arthur, ¿qué estás pensando?», le espetó su hermana cruzándose de brazos. «Una chica así, tan joven, tan humilde. Vienen con historias tristes y manos suaves, y antes de que te des cuenta, se han instalado en tu vida y en tu cuenta bancaria». Arthur intentó defender a Elena, mencionando su profesionalidad, pero Isabel lo interrumpió. «Por favor, ten cuidado, Arthur. Estas chicas huelen el dinero y la soledad a kilómetros de distancia. Estás vulnerable y ella lo sabe. No seas ingenuo». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para despertar sus miedos más profundos. La advertencia de Isabel aterrizó en un terreno fértil. La desconfianza era el idioma nativo de Arthur, una armadura que había forjado a lo largo de años de éxito y una pérdida devastadora. La semilla de la duda que su hermana había plantado comenzó a germinar casi de inmediato. Empezó a reinterpretar las acciones de Elena a través de un nuevo filtro de sospecha. ¿Era su compasión genuina o una estrategia calculada? ¿Su timidez era real o una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones? Se encontró observándola con una nueva intensidad, buscando una grieta en su comportamiento. Una señal que confirmara las cínicas palabras de Isabel. Una parte de él, la que había sentido una conexión durante el momento del libro de poesía, luchaba contra esa nueva frialdad, pero el miedo a ser utilizado, a que su dolor fuera explotado, era un enemigo poderoso y familiar. A pesar de la creciente duda en su mente, la presencia de Elena en el ático se había vuelto extrañamente indispensable. Intentó distanciarse, volviéndose más exigente y formal, dándole órdenes con una brusquedad que antes no tenía. Pero el silencio que quedaba cuando ella se iba al final del día era más pesado que nunca. El enorme apartamento se sentía de nuevo como una tumba, un mausoleo de su éxito y su soledad. Se dio cuenta de que no era solo su eficiencia lo que necesitaba, era su calma. Era el sonido suave de sus pasos sobre el mármol, el aroma a té de manzanilla que a veces preparaba, la simple realidad de tener otra alma respirando en aquel espacio vacío. Era una contradicción que lo atormentaba. Desconfiaba de ella con cada fibra de su ser racional, pero una parte más profunda, más solitaria, la necesitaba cerca, como si fuera el aire. Elena sintió el cambio en él de inmediato. El calor incipiente que había comenzado a crecer entre ellos se congeló de la noche a la mañana, reemplazado por un muro de hielo. La mirada de Arthur ya no era curiosa, sino inquisitiva, casi acusadora. Sus conversaciones se limitaron a lo estrictamente profesional, y él evitaba cualquier oportunidad de interacción personal. A ella le dolió profundamente, mucho más de lo que esperaba. No entendía qué había hecho mal. Pasaba las noches en vela, repasando cada palabra, cada gesto, buscando la causa de su repentina frialdad. La visita de su hermana era la única explicación, pero no podía imaginar qué le habría dicho para provocar una reacción tan drástica. La conciencia de que él ahora sospechaba de ella era una carga pesada, y la frágil conexión que habían empezado a construir ahora pendía de un hilo, amenazada por fantasmas y miedos que ella no podía ver ni comprender. Una noche, el dolor despertó a Arthur de un sueño inquieto. Era una bestia familiar con garras de fuego que se aferraban a su espalda y no lo dejaban ir. Se levantó, resignado a pasar otra noche en vela, y caminó descalzo por el frío mármol hacia la cocina en busca de un vaso de agua. La única luz provenía de la suave iluminación bajo los armarios, y fue entonces cuando la vio. Elena estaba sentada a la gran isla de la cocina, con una taza de té humeante entre las manos, su mirada perdida en la oscuridad de la ciudad más allá de los ventanales. Llevaba un pijama sencillo y su pelo caía suelto sobre sus hombros. Parecía pequeña y vulnerable en la inmensidad de la cocina, una figura solitaria en un mundo que no era el suyo. Por un momento, él se quedó observándola desde las sombras, sin querer romper el hechizo de aquel silencio nocturno. Ella debió de sentir su presencia, porque se giró lentamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. No había miedo en su mirada, solo una tranquila expectación.
Señor Blackwood, susurró, como si temiera que una voz más alta pudiera despertar a los fantasmas de la casa. ¿No puede dormir? Él simplemente negó con la cabeza, acercándose a la encimera. Sin decir una palabra, ella se levantó, tomó otra taza del armario y le sirvió un poco del té de manzanilla que había preparado. Se lo ofreció en silencio, y él lo aceptó. Se sentaron en extremos opuestos de la isla, sin hablar, bebiendo el té caliente. El silencio ya no era tenso ni incómodo como en los días anteriores. Era un silencio compartido, un espacio de calma en mitad de la noche que los envolvía a ambos en una tregua inesperada, un pequeño refugio contra sus respectivas soledades. Fue Arthur quien rompió el silencio. Su voz era baja y ronca. ¿Me habló de su madre?, preguntó sin mirarla directamente, sino observando el vapor que se elevaba de su taza. Dijo que la cuidó. Elena asintió, con la mirada baja. Sí, durante casi 6 años. Tenía una enfermedad degenerativa. Dejé mis estudios para estar con ella. No había rastro de autocompasión en su voz, solo una exposición de hechos. No teníamos mucho dinero para enfermeras, así que aprendí a hacer de todo, a administrar sus medicinas, a moverla, a aliviar sus dolores. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él a través de la penumbra. Aprendes a ser fuerte cuando no tienes otra opción. Y aprendes que a veces un simple gesto de amabilidad es la única medicina que realmente funciona. Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Él estaba acostumbrado a la gente que se quejaba, que buscaba compasión o que intentaba usar sus desgracias para obtener algo. Pero Elena no hacía nada de eso. Hablaba de sus sacrificios con la misma naturalidad con la que hablaba del tiempo. En su historia, Arthur no vio debilidad ni una petición de lástima. Vio una fuerza tranquila, una resiliencia forjada en el amor y el deber que lo dejó sin palabras. Vio una dignidad que el dinero no podía comprar y que el poder no podía doblegar. La imagen cínica que Isabel le había pintado de ella, la de una joven cazafortunas, se desvaneció por completo, reemplazada por la imagen de una mujer que había enfrentado el verdadero sufrimiento y había salido de él con el corazón intacto. Sintió una punzada de admiración y algo más profundo, algo parecido a la vergüenza por haber dudado de ella. Dejó la taza sobre la encimera de cuarzo. «Elena», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, sin el formalismo de antes. Ella levantó la vista, sorprendida por el cambio. Podría ayudarme de nuevo, con mis hombros. El dolor es bastante fuerte esta noche». La petición era diferente esta vez. No había la desesperación cruda del primer día, ni la tensión de una orden. Su voz era suave, casi una súplica. Era una petición de ayuda, pero también una ofrenda de confianza. Le estaba pidiendo que entrara de nuevo en su espacio personal, no como una empleada, sino como la única persona que había logrado calmar la tormenta dentro de él. Elena asintió sin dudar, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de ternura hacia aquel hombre tan poderoso y tan roto. La guió hasta el salón, donde se sentó en el borde de uno de los sofás de diseño. Las luces de la ciudad eran el único telón de fondo. Elena se arrodilló detrás de él y con una delicadeza que ahora parecía íntima, colocó sus manos sobre sus hombros tensos. Esta vez, él no se resistió. No hubo recuerdos dolorosos ni una pérdida de control. En lugar de eso, bajo su tacto experto y compasivo, sintió como los nudos de dolor y estrés que llevaba semanas acumulando comenzaban a deshacerse lentamente. Dejó caer la cabeza hacia adelante, rindiéndose por completo a su cuidado. No hablaron. El único sonido era el de sus respiraciones acompasadas en la quietud de la noche. Cuando ella terminó, retiró las manos lentamente. Él se quedó inmóvil por un momento, antes de girar la cabeza para mirarla. «Gracias», susurró, y en esa única palabra, Elena escuchó una gratitud tan profunda y sincera que le llegó directamente al alma. Al día siguiente, la atmósfera en el ático había cambiado por completo.
La tensión había sido reemplazada por una conciencia suave y cálida de la presencia del otro. A media mañana, Arthur la llamó a su despacho. Sobre su imponente escritorio había una caja grande y elegante de una tienda de lujo. «Esto es para usted», dijo él, con un tono que intentaba ser casual, pero que no lograba ocultar su nerviosismo. Elena miró la caja con desconfianza. «No entiendo, señor». Él carraspeó apartando la mirada. «El invierno en Chicago es muy duro. La chaqueta que lleva no es adecuada para hacer los recados que a veces le pido. Considere esto parte de su uniforme de trabajo. Es una cuestión de practicidad». La excusa era torpe, pero ella entendió de inmediato que era su forma de protegerla del frío, un gesto de cuidado disfrazado de una orden de trabajo. Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, envuelto en papel de seda, había un abrigo de lana de color camel, de un corte clásico y una calidad que ella solo había visto en las revistas. Era la prenda más bonita y cara que había tocado en su vida. Sintió una oleada de emociones contradictorias, gratitud, vergüenza, una sensación abrumadora de que no se lo merecía. «Señor Blackwood, no puedo aceptar esto. Es demasiado». Levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de una sincera angustia. «Aprecio el gesto, de verdad, pero no está bien». Rechazarlo era una cuestión de orgullo, de mantener la línea que la separaba de ser una empleada a ser un proyecto de caridad. No quería que él pensara que podía comprar su lealtad o su afecto con regalos caros. Su dignidad era lo único que realmente poseía. Él la miró con una suavidad que la desarmó por completo. «Elena, por favor», dijo su voz tranquila y persuasiva. «No lo vea como un regalo. Véalo como yo lo veo, como una forma de asegurarme de que la persona que me está ayudando a sentirme mejor esté bien cuidada. No podría estar tranquilo sabiendo que pasa frío por mi culpa». Se acercó a ella, tomó el abrigo de la caja y lo sostuvo abierto. «Solo pruébeselo. Si no le gusta, lo devolveremos». Su insistencia no era autoritaria, sino amable, casi suplicante. Elena, incapaz de resistirse a la sinceridad de sus ojos grises, se deslizó dentro del abrigo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a medida. La lana era increíblemente suave y cálida, y por un instante se sintió envuelta no solo por la prenda, sino por el cuidado y la preocupación de él. Se miró en el reflejo de la ventana panorámica. La chica humilde de los zapatos gastados parecía otra persona con aquel abrigo elegante. Cuando se giró para mirarlo, vio una pequeña sonrisa en sus labios, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro y la hizo sentir un calor que nada tenía que ver con la lana. «Gracias», susurró finalmente, aceptando el regalo y con él algo mucho más significativo. Aquel abrigo no era solo una prenda, era un puente entre sus dos mundos, un gesto que decía más que 1000 palabras. En el silencio que siguió, ambos sintieron lo mismo, una frágil pero insistente flor de esperanza que comenzaba a abrirse en el árido paisaje de sus vidas. La posibilidad de que algo hermoso y real pudiera crecer entre ellos ya no parecía un sueño imposible, sino un comienzo tímido y prometedor. La tranquilidad que habían encontrado era frágil, un cristal fino que Isabel Blackwood se propuso hacer añicos. Insatisfecha y movida por una convicción cínica de que conocía el mundo y sus trampas, decidió que no podía dejar el bienestar de su hermano en manos de la casualidad, o peor aún, de la ingenua bondad de una desconocida. Se puso en contacto con un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que había utilizado en el pasado para asuntos corporativos. La instrucción fue simple y directa. Quería saberlo todo sobre Elena Soto, de dónde venía, quién era su familia, cuál era su situación financiera. Isabel no buscaba la verdad, buscaba una confirmación de sus sospechas, un arma que pudiera usar para proteger a Arthur de sí mismo y de su evidente vulnerabilidad. El informe llegó a su correo electrónico menos de 48 horas después. Era un documento frío, una lista de hechos impersonales que, sin embargo, pintaban un cuadro muy claro para Isabel. Elena Soto, hija única. Su padre había fallecido hacía más de una década, su madre recientemente fallecida tras una larga enfermedad.
Y ahí estaba la pieza clave que Isabel buscaba. Una considerable deuda médica heredada, facturas de hospital y cuidados paliativos que pesarían sobre una joven con un sueldo modesto durante años. Para Isabel, aquello no era la historia de una tragedia familiar, sino el móvil perfecto. La chica no era solo humilde, estaba desesperada, y la desesperación en su experiencia era la madre de todas las artimañas. Sonrió con una amarga satisfacción. Tenía su prueba. Con el informe impreso en una carpeta de cuero, se presentó en el ático de Arthur sin anunciarse. Lo encontró en su despacho, con una expresión más relajada de la que le había visto en años. La visión solo sirvió para endurecer su determinación. «Arthur, tenemos que hablar», dijo, colocando la carpeta sobre su escritorio con un golpe seco. Le expuso los hechos con una precisión quirúrgica, presentando la deuda de Elena no como una carga, sino como una estrategia. «Te lo advertí», concluyó, su voz teñida de una falsa compasión. «Estas chicas son expertas, huelen la soledad y el dinero. Su amabilidad es una inversión, y tú eres el objetivo perfecto. Un hombre rico, solo y con el corazón roto. Está jugando contigo, y tú estás cayendo en su trampa». Cada palabra de Isabel fue como una gota de veneno en el oído de Arthur. La semilla de la duda que ella había plantado días antes floreció en un árbol de desconfianza venenosa. El informe, con sus cifras y datos fríos, parecía dar una lógica aterradora a sus miedos más profundos. De repente, cada gesto de Elena fue reinterpretado bajo esta nueva y horrible luz. El té de manzanilla en mitad de la noche, el masaje compasivo, su tímida aceptación del abrigo. ¿Había sido todo una actuación calculada? El dolor de la traición, un fantasma que creía haber enterrado con Laura, resurgió con una fuerza devastadora. Se sintió estúpido, ingenuo. La calidez que había comenzado a sentir por ella se convirtió en un hielo amargo en sus venas. Se había permitido ser vulnerable y ahora sentía que estaba a punto de pagar el precio. El resto del día, Arthur se encerró en su despacho, convirtiéndose en una presencia glacial en el ático. Elena sintió el cambio de inmediato. El aire, que por la mañana había sido ligero y esperanzador, se volvió denso y opresivo. Él no salió para comer. Respondió a sus preguntas con monosílabos cortantes a través del intercomunicador. Ella se movía por el apartamento con el corazón encogido, repasando cada interacción, cada palabra, en busca de una ofensa que no recordaba haber cometido. La repentina frialdad de él era un muro invisible contra el que chocaba una y otra vez. El miedo, una sensación fría y familiar, se instaló en su estómago. Sabía, con una certeza desoladora, que algo se había roto entre ellos, pero no tenía ni la más remota idea de qué había sido. A la mañana siguiente, la llamó a su despacho. Cuando Elena entró, lo encontró de pie junto a la ventana, dándole la espalda. La postura de su cuerpo era rígida, inaccesible. El hombre que la había mirado con gratitud y calidez había desaparecido, reemplazado por el magnate frío y calculador que el mundo conocía. «Señorita Soto», comenzó, su voz tan impersonal como un correo electrónico de negocios. «Siéntese, por favor». Ella obedeció, sus manos temblorosas apretadas en su regazo. El silencio se alargó, pesado y lleno de tensión. Elena sentía que su corazón latía tan fuerte que él debía de poder oírlo. Se preparó para lo peor, el despido. Pero lo que vino a continuación fue infinitamente más cruel y humillante. «He estado reevaluando nuestra situación», continuó él, girándose por fin para mirarla. Sus ojos eran como dos trozos de granito, desprovistos de cualquier emoción. «Su trabajo aquí ha sido satisfactorio. Sin embargo, creo que es necesario formalizar nuestro acuerdo para evitar cualquier posible malentendido en el futuro». Se movió hacia su escritorio y recogió un documento encuadernado. Lo deslizó sobre la superficie de caoba hacia ella. «He hecho que mis abogados redacten un contrato. Le sugiero que lo lea con atención». Su tono era el de un hombre discutiendo una fusión corporativa, no el futuro de una relación humana que apenas había comenzado a florecer. Para él,
Era una forma de recuperar el control, de reducir su conexión a algo que podía entender, una transacción. Elena miró el documento sin atreverse a tocarlo. Arthur, al ver su vacilación, procedió a resumir los términos con una frialdad devastadora. Le ofrecía un salario anual que superaba con creces lo que ella podría soñar ganar en toda una vida. Se comprometía a liquidar todas las deudas de su familia. Le proporcionaría un apartamento de lujo en uno de sus edificios. A cambio, sus deberes se ampliarían. Ya no sería solo una asistente, sería su acompañante personal. La frase tan clínica y deliberadamente vaga le revolvió el estómago. Tendría que estar disponible para él, para ofrecerle apoyo y consuelo siempre que lo necesitara, tanto dentro como fuera de la oficina. Era una propuesta para comprar su compañía, su tiempo, su compasión. La comprensión la golpeó con la fuerza de una bofetada. Cada palabra que él decía era un insulto, una degradación de todo lo que había pasado entre ellos. El abrigo caro que llevaba puesto de repente le pesaba como si estuviera hecho de plomo, una prueba de su ingenuidad. Él no la veía como una persona, la veía como una solución a su soledad, un servicio que podía ser comprado y pagado. Todos sus miedos más profundos, su sensación de no pertenecer a su mundo, de ser una impostora, se hicieron realidad en ese instante. Él no confiaba en ella, ni en la bondad que le había ofrecido. Pensaba que todo tenía un precio, incluida ella. El dolor fue tan agudo que le costó respirar, una traición que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Finalmente, encontró la fuerza para hablar, aunque su voz era apenas un susurro tembloroso. «¿Esto es lo que piensa de mí?», preguntó levantando la vista para encontrar sus ojos. «Que soy alguien a quien se puede comprar». Arthur no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. «Es un acuerdo de negocios, Elena», repitió él, como si la lógica pudiera borrar la crueldad. «Es limpio, directo, beneficioso para ambos. Elimina la ambigüedad». Pero para Elena, la ambigüedad era donde había residido la esperanza. En los silencios compartidos, en las miradas inciertas, en la posibilidad de que algo real y genuino estuviera creciendo. Él no estaba eliminando la ambigüedad, estaba asesinando esa posibilidad, enterrándola bajo una montaña de dinero. Su dignidad, lo único que sentía que realmente le pertenecía, se alzó por encima de su dolor. «Mi compasión no está en venta, señor Blackwood», dijo, su voz ganando una fuerza que no sabía que tenía. «El cuidado que le ofrecí no era parte de un plan, no era una estrategia. Se lo ofrecí porque vi a un hombre que sufría y mi primer instinto fue ayudar». Se puso de pie, su pequeño cuerpo temblando de una justa indignación. «No quiero su dinero, no quiero su contrato. Y ciertamente no quiero un trabajo que requiere que venda mi alma a cambio de seguridad financiera». Cada palabra era una flecha que esperaba atravesar a la armadura de cinismo que él se había vuelto a poner. Sus palabras parecieron alcanzar su objetivo. Una grieta apareció en su fachada de control. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, y su voz, cuando finalmente habló, estaba rota por una desesperación que la dejó helada. «Quizás es lo único que sé hacer», espetó, su puño golpeando suavemente el escritorio. «Quizás el amor real, el de verdad, murió para mí con mi esposa. Esto», dijo señalando el contrato, «esto es solo algo que puedo entender y controlar. No sé cómo hacer lo otro». En esa confesión brutal, Elena no solo vio su insulto, sino la profundidad de su herida. Estaba tan aterrorizado de volver a sentir, de perder el control, que prefería destruir algo potencialmente hermoso antes que arriesgarse a que lo destruyera a él. La revelación fue devastadora. Lo entendió todo: su miedo, su cinismo, su torpe y cruel intento de controlar lo que sentía. Una parte de ella sintió una oleada de compasión por aquel hombre tan roto, pero su propio dolor era demasiado grande, la herida demasiado profunda. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, trazando un camino silencioso por sus mejillas. Con una calma que no sentía, empujó el contrato de vuelta hacia él. «Entonces lo siento mucho por usted», susurró.
su voz ahogada por la emoción. «Pero yo no puedo ser parte de esto. No puedo vivir en un mundo donde la bondad tiene que ser validada por un contrato». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era un esfuerzo monumental, alejándola del hombre que había empezado a importarle y de la vida que por un breve y maravilloso instante había creído posible. No miró atrás. Abrió la puerta, salió al pasillo silencioso y la cerró suavemente tras de sí, sellando el final de su historia. Arthur se quedó inmóvil en su despacho, solo, rodeado de su riqueza y su dolor autoimpuesto. La había alejado. En su intento desesperado por controlar sus sentimientos, había perdido lo único que le había dado esperanza en 5 años, y mientras Elena descendía en el ascensor, con el corazón hecho pedazos, se sintió increíblemente tonta y humillada por haber creído que un hombre como él podría ver en ella algo más que un problema que el dinero podía solucionar. Las semanas que siguieron a la partida de Elena se convirtieron en un infierno silencioso para Arthur. El dolor de espalda, que había sido un murmullo sordo en su presencia, regresó con la furia de una bestia hambrienta. Contrató a una nueva asistente, una mujer mayor, impecablemente eficiente y tan impersonal como el mobiliario de su ático. Hacía su trabajo a la perfección, organizaba su agenda con precisión militar y nunca hacía una pregunta personal. Pero el apartamento se sentía más frío y vacío que nunca. Cada rincón le recordaba a Elena, la isla de la cocina donde habían compartido té en silencio, el sofá donde sus manos le habían ofrecido un alivio que iba más allá de lo físico. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que no era solo el masaje lo que lo había aliviado. Era ella. Era su calma, su presencia sin pretensiones, la sensación de que, por primera vez en 5 años, no estaba completamente solo en su sufrimiento. Una tarde, su socio y único amigo, David Chen, lo visitó sin avisar. Lo encontró en su despacho, con la mirada perdida en la ciudad y una expresión de miseria que no veía en él desde los meses posteriores al accidente. David, un hombre pragmático que no tenía tiempo para rodeos, fue directo al grano. «¿Qué has hecho, Arthur?», preguntó. Su tono era una mezcla de preocupación y reproche. Arthur intentó desviar la conversación, hablar de negocios, pero David no se lo permitió. «Hablé con Isabel. Me contó su versión de la historia. Y ahora te veo a ti. Estás peor que nunca». Se acercó al escritorio y lo miró fijamente a los ojos. «Tenías un rayo de luz en esta tumba que llamas casa, y lo apagaste. La dejaste ir porque tienes miedo de ser feliz. Dejaste que tu dolor y el cinismo de tu hermana tomaran la decisión por ti». Las palabras de David golpearon a Arthur con la fuerza de una verdad innegable. Al principio, la ira se apoderó de él, un mecanismo de defensa que conocía bien. Quiso gritar, decirle a David que no entendía nada, que solo estaba protegiéndose, controlando una situación que amenazaba con desbordarlo. Pero la energía para luchar lo abandonó tan rápido como llegó. Se desplomó en su silla, derrotado. Porque en el fondo de su alma, sabía que David tenía razón. Había confundido el control con la seguridad. Había preferido la soledad familiar de su dolor al aterrador territorio desconocido de la esperanza. Había visto la bondad genuina de Elena y, aterrorizado por ella, había intentado convertirla en algo que pudiera entender y poseer, una transacción, y al hacerlo, la había destruido. La había perdido. La imagen de sus ojos llenos de lágrimas y decepción lo atormentaba día y noche. Mientras tanto, Elena había encontrado un trabajo como camarera en una pequeña y bulliciosa cafetería en un barrio modesto. El trabajo era agotador. Pasaba horas de pie, corriendo de una mesa a otra, memorizando pedidos y sonriendo a los clientes, aunque sus pies la mataran y su corazón se sintiera pesado como una piedra. Su amiga Sofía se preocupaba por ella, viéndola llegar a casa cada noche pálida y exhausta. Pero para Elena, el trabajo era una bendición. Era un trabajo honesto, ganado con el sudor de su frente. Cada moneda que ganaba, cada plato que servía, era una reafirmación de su independencia, una prueba para sí misma
de que no necesitaba el dinero de Arthur Blackwood para sobrevivir. Estaba herida, sí, profundamente herida, pero estaba decidida a reconstruir su vida, pieza por pieza, con la dignidad como su único cimiento. Sin embargo, la determinación no podía protegerla de los recuerdos durante las horas silenciosas de la noche. Cuando el cansancio del día se desvanecía, su mente volvía inevitablemente al ático, a la vista de la ciudad desde los ventanales, al hombre que vivía allí. Ya no sentía la ira ardiente de la humillación. Esa emoción se había consumido, dejando tras de sí una profunda y persistente tristeza. No pensaba en él como el millonario arrogante que la había insultado, sino como el hombre atormentado que había vislumbrado en la oscuridad. Recordaba la agonía en sus ojos, la confesión rota de que el amor real había muerto para él. Sentía una compasión abrumadora por su soledad, por el miedo que lo había llevado a construir muros tan altos a su alrededor que ni siquiera la bondad podía escalarlos. Lloraba por él, por la felicidad que él mismo se negaba. Una tarde de domingo, mientras ordenaba una vieja caja con las pertenencias de su madre, que no había tenido el valor de tocar, encontró un pequeño álbum de fotos. En una de las páginas había una fotografía descolorida de sus padres, tomada años antes de que ella naciera. Estaban de pie frente a la puerta de su primer apartamento, un lugar diminuto con la pintura desconchada. Llevaban ropa sencilla y gastada. No tenían nada, pero la forma en que se miraban, la alegría pura y sin filtros en sus sonrisas, la manera en que la mano de su padre envolvía protectoramente la de su madre, lo decían todo. Eran ricos en lo único que importaba. El amor que compartían era tan real y tangible en aquella imagen que Elena sintió que podía tocarlo. Sostuvo la fotografía entre sus manos temblorosas y una profunda sensación de paz la invadió. La imagen era una confirmación, una validación de todo lo que ella creía en su corazón. El amor no era un contrato. No se trataba de abrigos caros ni de apartamentos de lujo. Se trataba de encontrar a alguien que te mirara como su padre miraba a su madre, con un universo de afecto en sus ojos. Se trataba de construir una vida juntos, sin importar lo humilde que fuera. En ese momento, supo sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta al rechazar la oferta de Arthur. Su propuesta no solo la había insultado a ella, sino que había sido un insulto a la memoria de sus padres y al tipo de amor verdadero y desinteresado en el que ella siempre había creído. Se secó las lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de claridad. En su ático, rodeado de un lujo que ahora le parecía absurdo y vacío, Arthur finalmente tocó fondo. Una noche, incapaz de soportar el silencio, entró en la pequeña habitación que Elena había usado como oficina improvisada. Todo estaba como ella lo había dejado, excepto por una cosa. Sobre el escritorio, olvidado, estaba el libro de poemas de Antonio Machado. Lo cogió, sus dedos rozando la portada gastada. Lo abrió al azar, y sus ojos se posaron en unos versos que hablaban de caminos perdidos y de la esperanza que se encuentra al mirar atrás. Las palabras le atravesaron el alma. Se sentó en la silla donde ella solía sentarse y se quedó allí durante horas, leyendo los poemas que a Laura le habían gustado, los poemas que Elena leía, sintiendo una conexión con ambas mujeres que lo llenaba de un dolor insoportable y al mismo tiempo de una extraña claridad. Se dio cuenta de que su intento de controlar sus sentimientos, de encerrarlos en un contrato, había sido el acto de un cobarde. Había tenido tanto miedo de la posibilidad de sentir de nuevo, de ser vulnerable, de sufrir otra pérdida, que había elegido una muerte lenta en vida. Isabel no lo había obligado. Simplemente le había dado la excusa que su miedo necesitaba para tomar el control. Pero el dolor de la ausencia de Elena era ahora mucho peor que cualquier dolor que hubiera temido sentir con ella. Era un vacío, un silencio que gritaba lo que había perdido, la calma, la bondad, la posibilidad de un nuevo comienzo. Había sacrificado todo eso en el altar de su miedo, y ahora, en la quietud de la noche, rodeado de los fantasmas de sus errores, supo que no podía seguir así. La decisión se formó en su mente, no como un pensamiento racional, sino como un instinto de supervivencia.
El miedo a vivir el resto de sus días en aquella jaula dorada, solo con sus recuerdos y su dolor, se volvió de repente más grande y más aterrador que el miedo a abrir su corazón y arriesgarse a que se lo rompieran de nuevo. Tenía que intentarlo, tenía que encontrarla, no para ofrecerle dinero, ni para intentar controlarla, sino para pedirle perdón, para mostrarle al hombre roto que ella había visto, sin máscaras ni armaduras. Tenía que arriesgar su orgullo, suplicar si era necesario, por una segunda oportunidad, porque se dio cuenta de que Elena no era solo un alivio para su dolor físico, se había convertido, sin que él lo supiera, en la única esperanza para su alma. Le costó varios días, pero finalmente encontró la pequeña cafetería. No contrató a un investigador, no usó sus vastos recursos. Quería que el acto de encontrarla fuera suyo, un peregrinaje personal a través de los barrios de la ciudad que solía sobrevolar en helicóptero. Cuando vio el modesto letrero con luces de neón, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de terror y una desesperada esperanza. Aparcó a varias manzanas de distancia y caminó sintiendo el frío de la noche de Chicago en sus huesos. Se quedó al otro lado de la calle, observándola a través del cristal empañado. La vio moverse entre las mesas con una gracia cansada, sonriendo a los clientes, limpiando los derrames. Parecía tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan dueña de su propia dignidad. Esperó. No importaba cuánto tiempo tardara. Por primera vez en 5 años, sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. Elena recogió la última pila de platos, sus músculos protestando por el esfuerzo de un turno de 10 horas. El olor a café y a pasteles horneados se había impregnado en su ropa y en su pelo. Estaba agotada, pero era un cansancio honesto, un cansancio que venía de un trabajo duro y real. Prefería 1000 veces este dolor en sus pies que la silenciosa humillación de aquel ático de lujo. Mientras limpiaba la barra, su amiga Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien? Pareces a 1.000.000 de kilómetros de aquí». Elena forzó una sonrisa. «Solo cansada». Pero no era solo cansancio. Cada noche, cuando el ajetreo de la cafetería se calmaba, su mente volvía a él, al hombre de los ojos grises llenos de dolor. Se odiaba por ello, pero no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría la paz que tan desesperadamente necesitaba. Cuando por fin terminó, se despidió de Sofía y salió a la fría noche. Se subió la cremallera de su vieja chaqueta, agradecida por el calor que le proporcionaba, aunque no fuera de lana de cachemir. Dio unos pasos por la acera, deseando llegar a casa y meterse en la cama, cuando un movimiento al otro lado de la calle le llamó la atención. Un hombre estaba de pie bajo un farol, sus facciones afiladas recortadas por la luz amarillenta. Su corazón dio un vuelco doloroso. Era él, Arthur Blackwood. No llevaba su traje impecable, sino un simple abrigo oscuro. Parecía más pequeño, menos imponente, despojado de la armadura de poder que siempre llevaba. Por un instante, el pánico la paralizó. ¿Qué hacía allí? ¿Qué más podía querer de ella? Su primer instinto fue darse la vuelta y correr. Arthur la vio salir y supo que era el momento. Cada fibra de su ser le gritaba que se quedara donde estaba, que volviera a la seguridad de su coche y se fuera. El miedo al rechazo era una pared de hielo frente a él. Pero entonces recordó el vacío de su ático, el silencio que gritaba su nombre, y supo que el dolor de no intentarlo sería infinitamente peor. Cruzó la calle, el sonido de sus pasos resonando en la acera silenciosa. La vio tensarse, vio cómo su cuerpo se preparaba para huir o para luchar. El abrigo caro que le había regalado había sido reemplazado por uno más sencillo, y la visión le partió el corazón. Era un recordatorio tangible de su torpe y cruel error. Se detuvo a unos metros de ella, dándole espacio, queriendo demostrarle que no era una amenaza. Elena se obligó a quedarse quieta, aunque todo su cuerpo temblaba. No iba a huir. Ya no. Se enfrentaría a él con la poca dignidad que le quedaba. Él se acercó, y ella pudo ver el agotamiento en su rostro, las nuevas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. No parecía un depredador, sino un hombre perdido.
Aún así, levantó la barbilla, preparándose para el impacto. Él no habló de inmediato, simplemente la miró, y en su mirada había un universo de arrepentimiento. Finalmente, su voz rompió el silencio, no con la autoridad de un jefe, sino con la suavidad de una súplica. Elena. El sonido de su nombre, dicho de esa manera, desarmó una parte de su coraza. «Señor Blackwood», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía, tratando de mantener la distancia profesional que él mismo había destruido. «Por favor, no me llames así», dijo él dando un paso más, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. «Vine a pedirte perdón. No hay palabras para describir lo estúpido y cruel que fui. Ese contrato fue el acto de un cobarde. No hay excusa para el dolor que te causé». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Pero quiero que entiendas por qué lo hice. No fue porque pensara que se te podía comprar. Fue porque me aterrorizaba lo que me estabas haciendo sentir». Su confesión la dejó sin aliento. Esperaba cualquier cosa, otra oferta, una exigencia, una disculpa formal, pero no esperaba aquella cruda y dolorosa honestidad. El muro de ira que ella había construido a su alrededor comenzó a resquebrajarse. Continuó su voz baja y cargada de una emoción que nunca le había mostrado. «Durante 5 años mi mundo ha sido seguro, controlado, vacío. El dolor era mi única compañía, y entonces llegaste tú, con tu bondad, con tu calma, y empezaste a dejar entrar la luz, y me entró el pánico». Apartó la mirada por un momento, avergonzado. No sabía qué hacer con ese sentimiento. La esperanza era algo extraño y peligroso para mí, así que intenté convertirlo en algo que conocía, algo que podía manejar, una transacción, un negocio. Fue mi forma de intentar controlar algo que era demasiado grande para mí, algo que me superaba por completo. Fue mi miedo hablando, Elena, no mi corazón. Cada palabra era una pieza que encajaba en el rompecabezas de su comportamiento, y ella empezó a ver no al hombre que la había herido, sino al hombre que se había herido a sí mismo. Volvió a mirarla a los ojos, y esta vez no había rastro de vergüenza, solo una vulnerabilidad total y absoluta. Las lágrimas brillaban en sus ojos grises, y su voz se quebró ligeramente al hablar. «Elena, me estoy enamorando de ti, de tu fuerza, de tu compasión, de la dignidad con la que te enfrentas al mundo. Me enamoro de la paz que me diste en mitad de la noche, y me aterra más que cualquier acuerdo de negocios fallido, más que cualquier caída de la bolsa». Hizo una pausa, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Pero hay algo que me aterra aún más, y es la idea de pasar un solo día más en este mundo sin ti. El miedo a perderte es mucho más grande que mi miedo a sentir». Las lágrimas de él fueron la llave que abrió por completo las compuertas de su propio corazón. Ella también empezó a llorar, en silencio, no por el dolor pasado, sino por la abrumadora belleza de su confesión. Todo el resentimiento se desvaneció, dejando solo la verdad de lo que ambos sentían. Él dio otro paso vacilante, cerrando casi por completo la distancia entre ellos. «No te pido que vuelvas a mi mundo. No te pido que me cuides. Solo te pido una oportunidad», suplicó, su voz apenas un susurro. «Una oportunidad para empezar de cero. Sin dinero, sin contratos, solo Arthur y Elena. Déjame invitarte a un café. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que una mujer como tú se merece. Por favor». Extendió la mano no para tocarla, sino como una ofrenda, una invitación. Elena miró su mano extendida, luego sus ojos llenos de esperanza y miedo. Vio al hombre que había sufrido una pérdida inimaginable y se había encerrado en una prisión de oro. Vio al hombre que por primera vez estaba eligiendo la vulnerabilidad en lugar del control. Vio el futuro que podrían tener, un futuro incierto y lleno de desafíos, pero también lleno de la posibilidad de una felicidad real y sanadora. Su corazón latía con fuerza, un tambor de miedo y emoción. Sabía que era un riesgo, pero mirar a los ojos de Arthur Blackwood, el hombre, no el millonario, ya no se sentía como un riesgo, sino como un regreso a casa.
Lentamente levantó su propia mano temblorosa y la colocó en la de él. Su piel estaba cálida. «De acuerdo», susurró. «Empecemos con un café». Y en ese simple gesto, en esa sencilla palabra, un mundo nuevo y lleno de esperanza comenzó para ambos. La vulnerabilidad en sus ojos, tan cruda y honesta, fue lo que finalmente derribó el último muro de protección alrededor del corazón de Elena. Vio más allá del millonario y del jefe y encontró a un hombre que estaba tan asustado como ella, un hombre que había sufrido una pérdida inmensa y que ahora estaba arriesgando lo poco que le quedaba de su alma por una oportunidad de sentir de nuevo. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de dolor, sino de una abrumadora empatía. Asintió lentamente, una mezcla de miedo y esperanza revoloteando en su pecho. «De acuerdo», susurró, su voz aún temblorosa pero firme en su decisión. «Pero con una condición». Él la miró dispuesto a aceptar cualquier cosa. «Empezamos de cero, sin dinero, sin poder, sin regalos caros de por medio, solo tú, Arthur, y yo, Elena, como dos personas normales que se conocen por primera vez». Una sonrisa temblorosa pero genuina iluminó el rostro de Arthur, una expresión de alivio tan profunda que la conmovió. «Acepto», dijo sin dudarlo, «cualquier cosa que pidas». Su primera cita al día siguiente no tuvo lugar en un restaurante de 5 estrellas ni en un club exclusivo. Se encontraron en la entrada de un parque público, uno de esos lugares sencillos a los que Elena solía ir con su madre en los buenos tiempos. El aire de otoño era fresco y las hojas secas crujían bajo sus pies. Arthur no llevaba un traje de diseño, sino unos vaqueros y un jersey de lana que lo hacían parecer accesible, casi normal. Compraron 2 cafés calientes en un pequeño puesto ambulante y el simple acto de él pagando con un par de billetes arrugados en lugar de una tarjeta de crédito negra se sintió como un paso monumental. Mientras caminaban por los senderos serpenteantes, Elena se sintió extrañamente en paz. El nerviosismo seguía ahí, un suave zumbido bajo su piel, pero por primera vez no se sentía como una impostora en su mundo. Sentía que, tal vez, estaban empezando a construir uno propio, un pequeño espacio donde ambos podían simplemente ser. Encontraron un banco de madera apartado, frente a un pequeño estanque donde los patos nadaban perezosamente. Durante un rato, se sentaron en un silencio cómodo bebiendo su café. Fue Arthur quien lo rompió. Su voz era suave y reflexiva. «A Laura le encantaba este parque», dijo, y Elena sintió un pequeño pinchazo de aprensión. Pero él continuó, y su tono no era de dolor, sino de una tierna melancolía. «Solíamos venir aquí los domingos. Ella decía que el sonido de los niños riendo era la mejor música del mundo». La miró, sus ojos grises llenos de una sinceridad que la desarmó. «Durante 5 años no pude pensar en ella sin que el dolor me consumiera. Pero ahora, hablar de ella contigo no duele de la misma manera. Es como si tu bondad me hubiera dado permiso para recordar el amor sin ahogarme en la pérdida». Le estaba entregando la parte más sagrada de su pasado, no como un fantasma entre ellos, sino como una parte de la historia que lo había llevado hasta ella. Conmovida por su honestidad, Elena sintió el impulso de compartir una parte de sí misma, una que no estuviera definida por el cuidado de su madre o por sus dificultades económicas. «Siempre quise tomar clases de arte», confesó en voz baja, casi como un secreto. «De pintura, para ser exactos. Me encantaba dibujar cuando era niña. Soñaba con pintar paisajes, lugares llenos de luz y color». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al recordar. Pero la vida se interpuso. Primero los estudios, luego mi madre. Siempre había algo más importante, más urgente. Al decirlo en voz alta a él, el sueño no pareció tan tonto ni tan lejano. Arthur la escuchaba con una atención total, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones. Simplemente la escuchaba. Y en su mirada, ella vio un respeto y una admiración que la hicieron sentir más valiosa que cualquier abrigo caro. Él no veía sus sueños como algo pequeño, sino como una parte hermosa y esencial de la mujer que estaba empezando a conocer y a querer. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas,
y el frío se hizo más intenso. Elena se estremeció instintivamente, abrazándose a sí misma. Vio un destello de duda en los ojos de Arthur, el reflejo de su antiguo yo luchando por salir, el hombre que habría resuelto el problema con un gesto de poder o dinero. Pero en lugar de eso, hizo algo mucho más significativo. Con una delicadeza que la sorprendió, dejó su vaso de café vacío a un lado y extendió la mano, no para rodearla con el brazo, sino para tomarla de ella. Envolvió sus dedos fríos entre sus dos manos grandes y cálidas, frotándolas suavemente. El gesto fue tan simple, tan íntimo y tan profundamente respetuoso de su acuerdo, que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. No era un millonario cuidando de una chica pobre. Eran dos personas, ofreciéndose calor mutuamente, un acto de igualdad y conexión pura que valía más que toda la lana de cachemir del mundo. Se quedaron así, en silencio, mientras las últimas luces del día se desvanecían. No necesitaban palabras. El calor de sus manos entrelazadas lo decía todo. Elena miró sus manos juntas. Luego levantó la vista hacia el rostro de Arthur. La tensión que siempre había visto en su mandíbula había desaparecido, reemplazada por una serenidad que nunca antes había presenciado. Él le devolvió la mirada, y en la profundidad de sus ojos grises, ella ya no vio dolor ni control, sino la promesa de un futuro. No un futuro perfecto, ni uno libre de cicatrices, pero sí uno que construirían juntos paso a paso, con la confianza como cimiento y la bondad como guía. El camino por delante sería incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió miedo. Sentada en aquel banco del parque, sosteniendo la mano del hombre que había aprendido a arriesgar su corazón, se sintió como si finalmente hubiera llegado a casa. La esperanza, frágil pero tenaz, había sido restaurada.